Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie acerca del verdadero evangelio. ¿Qué hemos predicado como evangelio? Esa es la carga que el Señor nos ha comunicado, es la esencia de esta serie de 5 partes. Usted está escuchando la parte número 1. Estamos revisando el verdadero evangelio, las buenas noticias acerca del reino. Nosotros los cristianos somos seres muy complicados, pues cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos una tercera vida, la vida divina. Entonces tenemos la vida humana, la vida satánica y la vida divina. Una nos llegó por creación, la otra nos llegó después de la caída y la otra nos llega por regeneración. Debido a que poseemos la vida humana, podemos ser seres humanos. Debido a que poseemos la vida satánica, podemos ser diablos hombres. Y debido a que poseemos la vida divina, podemos ser Dios hombres. La misma persona puede ser un caballero en la mañana, un diablo al anochecer y un Dios en su comportamiento, en la reunión con los demás hermanos. Debido a que poseemos la vida humana, estamos en el reino humano. Debido a que poseemos la vida satánica, estamos también en el reino satánico. Y debido a que poseemos la vida de Dios, estamos entonces en el reino de Dios. Bendito sea el Señor, hermano, que el Señor nos ayude a ver esto. Siempre que usted viene a las reuniones de la iglesia y se sienta ahí con otros hermanos, puede ver el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios porque tenemos la vida de Dios. Un reino, recuerde que lo definimos como la totalidad de cierta vida, o sea, cierta vida con sus actividades. El último capítulo de la Escritura, el libro de Apocalipsis, nos muestra un trono. Apocalipsis 22:1. Este trono tiene como finalidad el reino. Del trono brota el agua de vida y en el agua de vida crece el árbol de la vida, que produce frutos que alimentan y hojas que sanan. Esto guarda directa relación con el reino. El reino es por completo un asunto de vida. En Génesis 1 y 2, tanto la imagen de Dios como el dominio de Dios tienen como requisito la vida de Dios. O sea, si no hay la vida de Dios, no puede haber ninguna de estas cosas. Fíjese en la Nueva Jerusalén. Tanto la imagen como el dominio de Dios pueden ser vistas allí. Usted mira Apocalipsis 21 y 22, que constituyen el cumplimiento del propósito de Dios mostrado en Génesis 1 y 2. O sea, de Génesis 1 y 2 podemos ver el cumplimiento en Apocalipsis 21 y 22, los 2 primeros capítulos de la Biblia y los 2 últimos de la Biblia. El reino es la totalidad de la vida y esta vida procede del trono a fin de producir el reino. Lo esencial es esto, hermano. El reino es totalmente un asunto de vida. Si no hay vida, no hay reino. Si hay vida, ciertamente habrá un reino. Somos hijos de Dios porque tenemos la vida de Dios. Para Dios somos sus hijos. Ahora bien, para la tierra somos la sal, Mateo 5:13. Y para el mundo somos la luz. La sal mata los gérmenes y elimina la corrupción. La luz prevalece sobre las tinieblas. Por ser constituyentes del reino de Dios e hijos de Dios, somos la sal que aniquila la corrupción de esta tierra y somos la luz que prevalece sobre las tinieblas en este mundo. Esta es la función que cumple el reino de Dios. Como la sal, llegaremos finalmente a sanar la tierra. El árbol de la vida que vemos allá en Apocalipsis 21 produce hojas que sanan las naciones. Apocalipsis 22, versículo 2. En esto consiste salar. Somos la sal para la tierra y somos la luz que prevalece sobre las tinieblas. En todo lugar al que el reino de Dios, al que vaya el reino de Dios hoy, la corrupción será aniquilada y las tinieblas disipadas. Sin embargo, este es un asunto corporativo, no de individuos. Posiblemente estamos pensando siempre en que yo soy la sal, yo soy la luz, pero este asunto es corporativo. Juntos somos la sal y juntos somos la luz. En el capítulo, en unos momentos atrás en el audio anterior, vimos claramente que existen 2 fuentes en el universo. Y que estas 2 fuentes, que en estas 2 fuentes hay 2 vidas, de las cuales proceden 2 reinos.
Dios tiene su vida y a partir del reino de Dios y a partir, de esa vida, de la vida de Dios, puede existir el reino de Dios. Satanás tiene su propia vida maligna, del cual su reino llega a existir. Por tanto, en el universo existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Vamos a referirnos por un ratito al reino de Satanás. Tenemos que ver que tanto el reino de Dios como el reino de Satanás son algo de vida. El reino de Dios es un asunto de vida divina, mientras que el reino de Satanás es un asunto de vida satánica. Si uno considera la situación mundial, podrá percatarse que el linaje humano en su totalidad es un reino. Pero no solamente es un reino de vida divina, sino aún más es un reino de la vida satánica. Hoy en día la sociedad humana es el reino de la vida satánica. La humanidad entera ha llegado a ser la totalidad de la vida satánica con todas sus actividades. Por lo tanto, el reino humano se ha convertido en el reino satánico, en el reino de Satanás. Hermano, cualquiera que mire esto sabe que esto es una realidad. En Mateo 12, del 22 al 28, se menciona el reino de Satanás. Una persona ciega y muda que estaba poseída por los demonios fue traída al Señor Jesús. Como dijimos también en otros audios anteriores, en la Escritura un demonio representa, o la raíz de esto representa rebelión contra Dios. El Señor Jesús echó fuera demonios. Podría parecernos que aquí simplemente se echó fuera un demonio y se recobró el ser humano. Pero según la interpretación del Señor, algo mucho más o de mayor trascendencia estaba implícito en este evento. Esto no fue solo simplemente echar fuera un demonio y sanar a alguien que estaba enfermo, sino que esto constituyó la venida del reino de Dios. Siempre que el demonio es echado fuera, entonces ahí ha llegado el reino de Dios. Siempre que es echado fuera lo que estaba en rebeldía, el reino de Dios ha llegado. Los fariseos odiaban al Señor Jesús y lo criticaban y criticaban todas sus acciones, al punto de decir que Jesús podía echar fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. El nombre Belcebú se refiere al líder de los demonios. Los fariseos saben que Satanás era quien gobernaba a los demonios y quisieron ridiculizar al Señor acusándolo de echar fuera a los demonios por Satanás. Pero él les reprendió diciendo: si yo echo a Satanás, si yo por los demonios, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Ahí lo vemos en Mateo 12, 27. Lo que los fariseos le dijeron al Señor Jesús era falso, pero él le respondió con la verdad. Recuerden que los fariseos eran extremadamente religiosos. A sus propios ojos y según su propio entendimiento, ellos adoraban a Dios. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo que sus hijos echaban fuera a los demonios por Satanás. Ellos dijeron que el Señor lo echaba por Belcebú, pero eso era mentira. El Señor sí le dijo la verdad: ustedes los echan por Satanás. Según su propio concepto, ellos adoraban a Dios, pero en realidad ellos estaban unidos a Satanás. Ciertamente los fariseos pensaban que servían a Dios, que lo adoraban y hacían todo lo necesario para complacerle. No eran personas paganas, ni adoraban ídolos paganos, ni practicaban brujería. Solo se esforzaban por adorar a Dios y servirle. Pero el Señor Jesús los puso al descubierto al afirmar que sus hijos echaban fuera a los demonios por el poder de Satanás. Esto significa que el Señor Jesús les estaba diciendo que ellos eran uno con Satanás. Al hablarles así a los fariseos, amados, el Señor reveló que Satanás tiene su propio reino. Allí en versículo 26 de Mateo 12, mírenlo. Hay otro reino además del reino de Dios. Hoy en día la situación es, en principio, exactamente la misma. Aun cuando hay quienes adoran a Dios en nombre y forma, en realidad están unidos a Satanás y le sirven a él. Ellos piensan que están en el reino de Dios, pero en realidad se hallan en el reino de Satanás. Incluso, mientras adoran a Dios, es posible que se encuentren en el reino de Satanás. Quizás piensen que laboran para el reino de Dios, pero sin saberlo, laboran para el reino de Satanás. Tenemos que ver estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. A la postre, el reino de Dios absorberá al de Satanás.
Adán, cuando fue creado por Dios, era inocente. Después lo puso frente a los dos árboles que denotan dos fuentes, Dios y Satanás. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El propósito de Dios al crear al hombre era establecer el reino. Según la Escritura, la suprema consumación de la obra de Dios es el reino. En ella una casa representa a una familia y una ciudad representa a un reino. En la eternidad no habrá una casa, sino una ciudad, la Nueva Jerusalén. El apóstol Juan dijo que él no vio templo alguno en aquella ciudad. Puede leer Apocalipsis 21-22. Esto quiere decir que el templo será ensanchado hasta convertirse en una ciudad. Y la ciudad, esa ciudad representa el reino. Finalmente, Dios establecerá su reino. Pero, ¿cómo es que Dios establecerá su reino? Cuando vemos la palabra establecerá, podríamos pensar que significa que Dios va a armar o a ensamblar varias piezas o elementos, colocándolos uno al lado del otro. Sin embargo, esta no es la manera de proceder de Dios. Y cuando hablamos de establecerá, tampoco significa que no esté establecido, significa que lo traerá a la realidad. La manera de proceder de Dios, que podemos llamar a esto la oikonomía de Dios, el plan divino, los arreglos que Dios ha hecho para establecer su reino, es introducirse en el hombre como vida. Esta vida crecerá dentro del hombre, madurará hasta producir el reino, hasta que seamos el reino mismo de Dios. Recordemos en Génesis, antes que Dios pudiera entrar en el hombre, Satanás se introdujo primero de una manera muy astuta. Sobre esto, hermanos, vamos a regresar o a continuar en el audio próximo. La gracia del Señor sea con vosotros.